y se pasó 14 años, óigase bien, 14 años estudiando concienzudamente y dedicándole muchas horas al día durante 14 años para poder confeccionar se llamaba, pero yo le voy a decir el dato, se llamaba cronología sagrada. Resulta que este señor se llamaba James Ussher, y James Ussher vivió entre 1581 y 1656, era un obispo anglicano. Y resulta que después de 14 años de concienzudo estudio, Juan llegó a la conclusión, y así lo presentó en ese libro, La Cronología Sagrada, llegó a la conclusión de que Dios había hecho el mundo a las 9 de la mañana, fue pues cuando le dio el pincelazo final según él, a las 9 de la mañana del 26 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Y explicaba que antes de eso, en 26 ocasiones se había presentado prácticamente la destrucción del mundo y Dios había tenido que empezar la tarea de nuevo. Y por lo tanto, la última fue el 26 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 9 de la mañana. Ahí comenzó todo y ese día creó el hombre. Y que el diluvio universal él lo ubicaba en la cuenca del Éufrates, en el año 2400 antes de Cristo. Y obviamente que una teoría de estas, pues, lógicamente que en su momento, y mucho más viniendo de una autoridad como él, por lo menos en Inglaterra, a la esfera a la que él pertenecía, era apenas lógico que todo el mundo lo creyera a ojo cerrado. No podía ser de otra manera. Pero es que yo creo que todo eso, Juan, con personajes como este James Ussher, o Ussher, ¿cómo se pronuncia, Juan? Se escribe U-S-H-E-R, James Ussher. Sí, Ussher. James Langford Ussher, así se llamaba el señor en cuestión. Y resulta que, lógico que en una época como aquella todo el mundo tenía que tener muy claro que el principio del mundo obviamente era o que mejor dicho, Dios era el autor de esa creación del mundo y lo había hecho como en efecto lo decía la Biblia, que por entonces era no solamente un dogma sino la única realidad posible, el creer que Dios había creado al mundo y que lo había creado en los 6 días como lo conocemos. De hecho, el Génesis hace énfasis justamente en eso, que Dios creó al mundo en 6 días, y que en 6 días hizo los mares, hizo los animales, hizo al hombre, dio la orden de que se hiciera la luz y la luz se hizo, y todas estas cosas. Y naturalmente que esa teoría fue una teoría que durante 2 milenios prácticamente, durante 6.000 años más o menos, fue una verdad indiscutible, y mucho más cuando pues apareció el cristianismo con mayor razón. Recuerde que el cristianismo que nació siendo una secta, o nació como secta que se derivaba del judaísmo, pues obviamente tomó como punto de partida los libros judíos, en este caso la Torá, el Talmud, aunque el Talmud pues es básicamente una organización de todos los preceptos que Dios da, y es un análisis de los doctores de la iglesia, en este caso de los rabinos, es un análisis que ellos hacen de cada uno de los preceptos que Dios da y lo reglamenta. Pero realmente pues la Torá, que es la que reúne los 5 libros más importantes, o sea, el famoso Pentateuco, es la génesis
de la religión judaica. Y de ahí obviamente que toma el cristianismo también los fundamentos de todo su entramado teológico, justamente de la Torá. Y por lo tanto pues era una verdad indiscutible y no había absolutamente nada que hacer. Y si James Ussher decía que lo había fundado el 26 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 9 de la mañana, pues había que creerlo. Y lógicamente que aquel que se saliera de la fila y pusiera en duda algo es decir, tan dado por hecho o por sentado o por real, pues obviamente que era objeto también del juzgamiento por parte de la Iglesia, a cuantos quemaron por sostener argumentos en contra o tímidamente esbozar argumentos en contra de esta teoría. Sin embargo, Juan, yo creo que siendo así y dando por sentado esto, pues el mundo funcionó muy bien hasta el siglo XIX, Juan. No, y sigue funcionando. La cuestión es que en este asunto de buscar el origen, de buscarnos no solo nuestro origen, sino también el origen de la divinidad, Ave María, si tenemos que recorrer un largo trecho. Hasta ahora lo único que sabemos nosotros es que, de acuerdo con la paleontología, con la arqueología, con la antropología tradicional y con la antropología cultural, pues sabemos que nos volvimos humanos después de un largo proceso de evolución, o por lo menos con eso nos alimentaron a nosotros. Pero la teoría creacionista, la que indica que nosotros fuimos creados por un Dios supremo, por un ser absoluto, por un ser que es el ser máximo, el ser que incluye todo, absolutamente todo, inclusive entendiendo que también el no ser o la nada debe estar incluido en ese concepto de Dios. Son términos tan tremendamente difíciles de entender que definitivamente recuerdo a mi maestro de filosofía, a Monseñor Héctor Urrea Hernández, con quien tuve la oportunidad de partir la semana pasada, precisamente en la celebración de los 50 años de bachilleres del Colegio San José de Marinilla, y quien me advertía una cosa que era muy importante, y es los peligros de filosofar con la imaginación, porque nosotros ahora que vivimos en el mundo de las imágenes, que tenemos una cantidad de imágenes para todo, tenemos imágenes visuales, tenemos símbolos, vivimos hoy en día muy apoyados por toda la cantidad de imágenes que nos presentan, por ejemplo, los medios audiovisuales. Pero a veces se vuelve un problema tener imágenes y no poder llegar hasta la profundidad de esos conceptos teológicos, como por ejemplo el ser y el no ser. El ser, bueno, yo lo acepto, yo digo, yo digo, pues hombre, yo puedo percibir lo que es, por lo menos lo que es materialmente, pero muy difícil que yo pueda percibir lo que no es. El no ser, Ave María, ¿cómo me puedo representar yo eso? ¿Con qué me lo puedo representar? ¿Cuál imagen tengo yo de eso? ¿Cuál referente tengo yo para eso? Entonces, la idea de un Dios, de una divinidad, de un creador, de algo que realmente es principio y fin de todas las cosas, porque el principio de la creación en un ser supremo es ese, que de él emanan todas las cosas, pero después vuelven a él.
cójame ese trompo en la uña. Eso es muy difícil. Yo, sinceramente, le tengo una gran admiración a los teólogos, porque yo me imagino cómo será un tipo de esos haciendo todas esas conceptualizaciones sin poder dormir, sin poder comer, y viendo a ver pues cómo es que se representa aquello que dice, por ejemplo, San Juan: Dios es amor, o Dios es todo. Pues a ver, sí, Dios es todo, pero ¿a qué nos referimos con todo? ¿Y de dónde ¿Y a qué nos referimos también con amor? ¿Y de dónde sale esa esencia que todo lo acapara? Muy difícil realmente. La teoría creacionista tuvo un arraigo muy grande en la época en que los teólogos y en los que se encargaban de estudiar todas estas ciencias que tienen que ver con el espíritu y que tienen que ver con lo divino, pues hombre, daban tiempo para entregarse a la meditación, a la contemplación, pero ahora que estamos en un mundo tan a la carrera, en un mundo donde no tenemos espacio, donde no tenemos tiempo, llegar a esas lucubraciones, pero me parece una cosa tan difícil, hombre, me parece tan complicado, que yo creo que por eso a veces cuando se habla, por ejemplo, de una teoría como la teoría de la evolución, pues uno dice, hombre, esta es la más fácil de entender, yo más bien me quedo con esto. Pues hombre, esas imágenes que estábamos mostrando aquí, esta que es, ya ahí aparece, es la teoría de la evolución, pero la anterior imagen que estábamos viendo, que es la que representa pues la teoría de la creación, se ve básicamente como la fuerza divina va impregnando e irradiando esa energía, y si la volvemos a mirar, Juan, si la volvemos a mirar, ahí se pueden ver alegóricamente cómo Dios le insufla pues el hálito de vida al hombre, pero cómo también aparece arriba la serpiente, el pecado y todas estas cosas que nos han enseñado y que son muy difíciles de visualizar, si no es a partir de lo que el hombre puede interpretarlo y cómo puede él dibujarlo para que sea digerible, asequible o asequible, perceptible mejor, o perceptible mejor, más precisa. Exactamente, que sea perceptible. Entonces resulta que esta teoría, pues obviamente que podía explicar muy fácilmente el principio y origen de todas las cosas, si no se tenía un referente que les permitiera desde el punto de vista científico empezar a explicar como otro tipo de cosas, el caso de cómo por ejemplo explicarle a un pueblo que se juntan unos aminoácidos, que los aminoácidos son la sustancia vital en la cual comienza a desarrollarse la vida, que la vida procede del mar, que es un caldo de cultivo y que esa vida se vuelve posible dentro del mar a partir de la interacción de todas las fuerzas que existen en el universo, que la fuerza eléctrica con un bombardeo de rayos de alguna manera a ver, hombre, para tratar de hacerlo como de una manera más comprensible, cómo la energía que procede de esos rayos en interacción con esos aminoácidos activa la vida, y de cómo esa vida comienza a desarrollarse y a depender de ella misma en la medida en que los primeros seres unicelulares comienzan a especializarse y entonces a tomar el calor del sol y hacer todo ese proceso de la fotosíntesis. Después se vuelven organismos pluricelulares, pero siguen siendo minúsculos. Pero después, en la medida en que se van especializando, se van agregando otros microorganismos que cada uno con su especialización va formando un solo cuerpo, y de ahí hasta llegar a donde estamos, entendiendo que, por ejemplo, cualquier ser no es un individuo, es la suma de millones de formas de vida, de cientos de miles de millones de formas de vida,
porque cada célula es un ser absolutamente independiente, que tiene sus propios mecanismos, tiene sus genes, su capacidad para replicarse y todas estas cosas. Era muy complicado explicarle a un pueblo primitivo, Juan, algo como eso. Y por lo tanto una explicación mucho más simplista, pero más, como dice usted, más asequible para un pueblo, era diciéndole, vino Dios, hizo todo este cuento en 7 días y se acabó. Pero ahora se plantea la otra pregunta, Juan, y es, ¿realmente los días de los que habla el Génesis eran periodos de 24 horas como los conocemos hoy? Es decir, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, o simplemente se remitía a una forma alegórica de describir más bien periodos o lapsos que podían durar millones de años y que obviamente ahí pues encajaría en esa teoría del mesozoico, paleozoico, cretácico, devónico y toda esa carreta, Juan. Entonces, ¿cómo le ibas a explicar eso a un pueblo primitivo? Tenías que decir, no, fueron en 7 días o en 6 días y se acabó el cuento. Pero no decía que los días eran de 24 horas, Juan. No, indudablemente que, especialmente en la Biblia, pero en todas las Biblias, pues, no creo que haya una sola Biblia que no tenga alegorías, ¿no? Las encuentra uno, por ejemplo, en las Biblias no escritas que existen en las comunidades indígenas, por ejemplo, en aquellos pueblos aborígenes que tienen también su historia, porque todos la tienen, no hay duda de que cada pueblo, cada cultura ha elaborado una imagen, una idea de lo que es el principio creador, de cómo se ha dado eso y cómo se procedió, digámoslo, a la población de la tierra, a volver al hombre a volver al hombre mejor dicho, a justificar y a explicar la presencia del hombre en esto que llamamos mundo, y sobre todo los cuestionamientos que se puede hacer cualquier individuo, pertenezca a la sociedad que pertenezca, a la cultura que pertenezca o esté en las condiciones en que esté, es de dónde vine yo, de dónde aparecí yo quién soy. A mí me parece eso bonito, por ejemplo, en las comunidades primitivas, porque ellos mismos se hacen la pregunta en un plano de discusión muy edificante, y es la sentada en un mambiadero, por ejemplo, a preguntarle a los ancianos, sobre todo los jóvenes iniciados, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Grandes preguntas, son grandes preguntas que todavía no tienen una respuesta satisfactoria, pero que tienen una explicación aceptable para, digamos, aplacar un poquito esa angustia, me imagino, que siente cualquiera cuando no sabe cómo llegó aquí, quién lo trajo y quién lo manda, ¿no? ¿Quién lo domina realmente? Esas cosas nos tienen que causar mucha perplejidad, nos tienen que asustar, nos tienen que poner nerviosos, y por eso en ese mar de dudas el hombre no se ha vuelto un ser tan destructivo, por lo menos tan autodestructivo, a pesar de todo lo que ha demostrado, pues con su potencia de fuego y con su potencia de destrucción. Todavía le queda un rezago, y es el que él tiene que pensar que debe rendir cuentas de lo que ha hecho, o que debe haber por allá otra vida en donde a él le va a tocar explicar, dar razón de su comportamiento. Así no lo juzguen unas leyes deficientes, unas leyes
que no son precisamente las más absolutas, las más completas que hay más perfectas en la tierra donde él se desarrolla. Y teniendo en cuenta otra cosa muy importante, que ya toca con lo moral, y es ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? Ese es un cuestionamiento que le hacen muchos de aquellas personas que tienen el pesimismo que animó a Hobbes, por ejemplo, o a muchos otros filósofos para preguntar qué clase de mundo es esto, por qué nos trajeron a nosotros a esto, a este zaperoco en donde nosotros no vinimos sino a sufrir. ¿Para qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe el mal? Ahí hay una pregunta, pero bien difícil, que yo creo que muchos teólogos y muchos de estos llamados doctores de la Iglesia se han desesperado, pues, en tratar de explicar, pero que no puede encontrar una respuesta adecuada. Si, de acuerdo con la teoría creacionista que nosotros tenemos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces Dios también tiene un germen de maldad. Debe tenerlo, porque si Él es el sumum de todas las cosas que hay y de las que no hay, entonces debe haber maldad en Él también. Pregunta difícil. Claro. Y precisamente desde el punto de vista biológico, si se da ese proceso desde la perspectiva evolucionista, ya se podía comprender entonces que, si bien es cierto, Dios puede estar ahí presente en lo que se hizo o en esa creación suya, no menos cierto es que Él no tuvo una incidencia directa, es decir, con su mano, sino que permitió que existiese un proceso evolutivo en el que del que el hombre todavía no ha terminado de salir y que no va a terminar de salir. Y precisamente en 1859, aunque pues fue muy posterior ya el que este señor dijera que nosotros veníamos del mono, más o menos se podría explicar el proceso evolucionista con este cuadro que estamos viendo ahí. Y queremos agradecerle, hombre, a Carlos Hoyos, nuestro ingeniero, que es el que las ayudas audiovisuales. Sí, que es el que nos ayuda. Y resulta que cuando Charles Darwin, que es a quien nos estamos refiriendo, si no estoy mal, en 1874 dijo que el hombre procedía del simio, obviamente que vino una cantidad de ataques de todo tipo y desde todos los ángulos contra él, porque él estaba básicamente destruyendo un dogma que había persistido a lo largo de toda la historia de la humanidad, por lo menos desde la época en que empezó a germinar el cristianismo o antes el judaísmo. Entonces, cuando él empezó a explicarlo, y ahí se ve el proceso según el cual el hombre pasa de ser un simio o un primate mejor a ser el Homo sapiens, que es el último. Ahí aparecen pues el primate, luego ya un individuo un poco más homínido, luego lo que podría pensarse un antropoide, luego pensar un hombre de Neandertal, luego un hombre de Cromañón, y por último el que va adelante, el hombre de Cromañón lleva simbólicamente una herramienta que es un palo, lo mismo que el anterior, lleva otro palo, o sea, el de Neandertal lleva un palo que supuestamente le sirve para defenderse y para hacer muchas otras cosas. El otro ya lleva algo que es más especializado, que podría asimilarse a una lanza, y más adelante el primero de la fila ya es el Homo sapiens, que se supone a él pertenecemos nosotros. Y mire, Juan Manuel, estas cosas entonces generaron una controversia impresionante hasta llegar a algo que podría parecer como una caricatura, y es que en este caso, ¿quién fue el que pintó eso? Eso fue ¿Miguel Ángel o qué? Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, ¿fue Miguel Ángel? Sí. Miguel Ángel que pinta pues la mano de Dios. Michelangelo Buonarroti, sí. Michelangelo Buonarroti, la mano de Dios extendiéndose hacia el hombre. Aquí está faltando, pero ya de una manera caricaturesca. Entonces
se dieron a la tarea de pintarlo de esta forma, indicando pues que cómo se podía entender que el hombre viniera de una criatura como esa que tiene al frente, y que eso no podía ser Dios. Pero es que la vida de Charles Darwin, Juan, fue una vida plena de estudio y sobre todo de lucubraciones, de meditaciones y de dudas, porque es que él llegó a esta conclusión de que el hombre era producto de una evolución de 1859, pero no se atrevió. Recuerde que hubo otro que fue Lamarck, Juan Bautista, sí. Juan Bautista Lamarck, que habló de esa teoría y lo hizo mucho antes de Darwin, pero él tenía un conflicto en su interior entre lo que él creía que estaba sucediendo o que había sucedido y su fe. Y entonces para él era un enfrentamiento muy terrible. Y en 1859 dio el primer paso. Él había nacido en 1809. Y en 1831 se embarcó, después de estudiar medicina, pero se inclinó por las ciencias naturales, recuerda usted. Se embarcó en el Beagle a recorrer el mundo como naturalista, y dejó de ejercer como médico. Y llegó aquí a América, y resulta que después de ir por Asia y por todas partes, vino aquí a América y logró estructurar la teoría, pero era una época en la que ni por asomo, Juan, se podía llegar a pensar que estas criaturas habían existido. Ni por asomo se podía llegar a pensar que estas criaturas habían existido. Si nos remitimos a la teoría de Usher, probablemente podrían encajar estos animales, los antediluvianos, la época de los grandes lagartos, podría encajar dentro de esa teoría de las destrucciones, de las 26 destrucciones. Pero ya muy posteriormente, yo creo que eso fue casi que terminando el siglo XIX, se pudo saber que habían existido estas criaturas, Juan. Pues hombre, las criaturas existieron, pero solo ahora tenemos nosotros la comprobación de eso, ¿no? Cuando la moderna arqueología pues empezó a sacar huesos por ahí, ¿no? Todos estos guaqueros se pusieron a desenterrar. Era más bonita la Edad Media, en donde esas criaturas tenían una entidad propia y existían en la mente de mucha gente, ¿no? El caso de los dragones, por ejemplo, de todos aquellos seres fantásticos, los kraken, que eran los inspiradores precisamente, no solo de las mitologías, sino también de creencias populares muy arraigadas. En la Edad Media, por ejemplo, en la Baja Edad Media, bueno, todos esos los caballeros siempre tenían que tener dentro de su récord, pues dentro de su hoja de vida, dentro de su currículum, tenían que tener el haberse enfrentado a un monstruo, ¿no? A un dragón, a algo muy terrible, pues un animal fantástico. Fíjese usted, por ejemplo, en la mitología griega, la hidra de 7 cabezas, ¿no? Que le cortaban la cabeza y volvía, le crecían otras, la medusa y todos esos personajes siniestros que forman parte pues de todo un bagaje cultural que hoy en día, aunque sabemos que no existieron, sabemos que sí existieron. O sea, esa es la paradoja, esa es la antinomia, la enorme contradicción de saber ahora que somos tan materialistas, pues, que somos tan logicistas, de decir, no, eso por lógica no podían existir. Pero resulta que tan existieron que por ahí están representadas en todas las formas, que las vemos en vasos antiguos, las vemos en las paredes, lo que es la pintura rupestre,
las vemos en la literatura, las vemos simbolizadas en toda parte. Entonces, no existieron, pero sí existieron. Es decir, ahí hubo... yo creo que la imaginación del hombre es infinita, la capacidad que tiene el hombre de imaginar y de crear es una de las facultades extraordinarias que nos fueron dadas, aunque no nos hayan... pues, es decir, aunque creamos que nos las dieron o que nosotros las desarrollamos, eso pues ya es otro debate. Pero de todas maneras, hay que reconocer que el hombre tiene una enorme capacidad, no solo de crear, de establecer correlaciones, sino también de abstraer. Y entonces, cuando ya el ser no existe de por sí en su entidad material, nos lo imaginamos y lo creamos. Claro. Y listo, no hay problema. Por eso me parece maravillosa a mí la mente de los niños, que vuela tanto y que llega tan lejos, y que desgraciadamente nosotros la castramos con un materialismo a veces insulso, porque les decimos a los niños, hombre, ¿usted para qué se pone a hablar esas bobadas? ¿Usted por qué cree en esas bobadas? ¿A usted de dónde sacó tanta pendejada? ¿Usted claro. de dónde salió usted con esas? ¿Dónde lo vio? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando en realidad es el mundo de los niños, ese mundo de la fantasía, que por lo menos nos da un alivio frente a esas enormes dudas que nosotros acariciamos todos los días. Y mire, en el caso de Darwin, yo creo que su mentalidad también de niño fue lo que le permitió ir mucho más allá. Se supondría que estaba fantaseando, pero resulta que este señor Charles Darwin, que recibió palo, todo el que quiera le dieron garrote, precisamente por haber sostenido la teoría de que el hombre descendía del mono. Y ahí, por ejemplo, en esta caricatura de su época, aquí lo ridiculizan todavía más. Fíjese en la lectura, en la lectura de abajo. Sí. El hombre es vecino un gusano. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo sacan el gusano de ahí? Pues lo sacan de las colas de los micos. O sea, la cola del mico es la que va evolucionando hasta que se vuelve un gusano. Sí. O que del gusano va evolucionando hacia el mico. También se podría interpretar. Fuera de eso, nos encontramos, por ejemplo, que hay una medida del tiempo, ¿no? Que hay que medir el tiempo para ver cómo se da esa rueda de la evolución, cómo se da esa rueda del desarrollo. Juan, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Times meter. Ajá. El tiempo, la medida del tiempo. Eso quiere decir. Sí. Entonces, de acuerdo con la medida del tiempo, va apareciendo los diversos tipos de hombres, ¿no? A partir del mico, pues, del cuadrumano. Sí. Y lo interesante es que en la caricatura aparecen estos micos, pero con una apariencia de locos impresionantes, ¿no? No son cuerdos, pues, por lo menos ahí en el semblante, en lo que muestran, no son cuerdos, sino que son completamente absurdos, completamente ridículos. Es más, a Darwin hubo una caricatura que le dio muy duro, y fue aquella en donde él aparecía como... ¿Será esta? No, en la otra, en la que le dieron mucha madera, pues lo ridiculizan hasta el máximo, es cuando aparece un mico escribiéndole los libros, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, señor. Claro. Ese es muy brava. Pero este era también muy usual en aquella época contra Darwin. Sí, claro. Cuando aparecía... Estaba enamorado de una mica. Sí, enamorado de una mica y le ponía ahí el espejo y todas estas cosas. Pues hombre, pero mire, Juan, yo creo que todo ese camino lo recorrió él empezando precisamente en el viaje en el Beagle. Y resulta que ese viaje en el Beagle lo llevó
y este es el verdadero Charles Darwin, pues siendo joven cuando se embarcó en el Beagle en 1831. Pelao cuca, pues, ¿no? Sí, ¿Cómo mantenían las mujeres? Y él prefirió venirse en un barco. Y estuvo navegando varios años, porque es que no fue un año o una travesía, sino que fueron creo 30. que no, creo que fueron como 10 años. Creo que fueron como 10 años y luego regresó a Inglaterra a escribir. Y luego de eso, Darwin pues empezó a publicar, pero ya pues en su senectud, cuando sostenía la teoría de que el hombre descendía del mono, y que eso obviamente le generó la animadversión de todo el mundo. Pero en 1831, cuando él se embarcó en el Beagle, él se vino y llegó a América. Y se detuvo en un sitio muy especial, que se conoce como las Islas Galápagos. Y en las Islas Galápagos él se puso a observar las especies y vio como, por ejemplo, en este caso, las iguanas, como esta que estamos viendo ahí, si usted le mira bien la cola, no es la cola redonda, sino que es una cola aplanada, pero de manera vertical. Como un remo, sí. Que es un remo. Entonces decía, pero ¿por qué carajos un animal de estos? Y ahí se ven, por ejemplo, las iguanas de las Galápagos, tienen la cola de esa manera. Y es que, según él, en alguna parte de la historia, por alguna causa fortuita, un desastre natural o cosas por el estilo, estos animales se quedaron atrapados en una isla, y resulta que, atrapados en esa isla, tuvieron que mutar porque no encontraban las fuentes de comida ahí, sino que tenían que ir al mar, y tuvieron que volverse, en este caso, anfibias, y desarrollar un sistema que les permitiera respirar o contener la respiración mientras iban a buscar, en este caso, las iguanas, el plancton especial, que son pues obviamente vegetarianas. Sí, porque las iguanas no son acuáticas, pues, no son anfibias. No. Ellas, inclusive, yo no creo que la iguana, así sea la de las Islas Galápagos, respire debajo del agua. No, contiene la respiración. La teoría es que retiene un poco de aire en los pliegues de su piel, y entonces eso le permite llegar a sostenerse, a mantenerse hasta 40 minutos, una hora. Y sumergirse a una buena profundidad. Sí, ya ese sería otro problema de adaptación de pronto de la vejiga natatoria o de su misma ritmo respiratorio, de su circulación, etcétera. Pero lo que no puede una iguana es respirar a través del agua, porque no tiene esa membrana que tienen los animales anfibios. Sin embargo, aquí en las Islas Galápagos, vivir en el agua porque tampoco tiene branquias. Hace lo que hace un buzo, ¿no? Se lleva el aire, se lleva su reserva de aire para abajo. O como hacen los grandes mamíferos, como las ballenas, los delfines. Que eso sí tienen una gran capacidad pulmonar, ¿no? Exacto. Ahí guardan todo hasta que se les agota la reserva, y entonces tienen que salir. Por eso los delfines, cuando van a matar a un vallenato, lo único que hacen es frenarlo para que no suba a la superficie a respirar. Esa es una crueldad sin límites. No son los delfines, son las orcas, las ballenas asesinas, ¿no? Que agarran el vallenato y lo cuñan para que no suba a la superficie. Los vallenatos, pues, de otra familia de ballenas. Sí, claro. Estamos hablando de la ballena azul, por ejemplo, ¿no? De animales muy grandes. O la beluga. Bueno, aunque la beluga también es muy brava. Sí. Y entonces este Darwin, hombre, llegó a la conclusión de que algo tenía que haber ocurrido. ¿Y eso qué ocurrió? Pues resulta que lo llevó a él a pensar que algo había sucedido en alguna época de la historia, y que eso le había permitido adaptarse
y se puso a observar estos pajaritos. Estos son los pinzones de Darwin. Les voy a mostrar aquí los pinzones de Darwin. Resulta que él se puso a observar... Son los vampiritos. Los pinzones de Darwin. Resulta que estos animalitos, de acuerdo con los estudios que él hizo, fueron adquiriendo una conformación particular en función de ese hábitat y de sus necesidades alimenticias y lo que deberían consumir. Entonces, para poder romper unas bellotas tenían que tener un pico corto, pero muy fuerte, y que al mismo tiempo le permitiera triturar. Y eso, al parecer, en compañía de aquella otra función de la que le estaba hablando, es decir, de la cola aplanada, pero de manera vertical de las iguanas. Dijo, no, aquí tuvo que haber ocurrido algo, y entonces simplemente dijo, no, tuvieron que evolucionar de tal manera que pudieran adaptarse a sus necesidades, o adaptarse al medio para poder cubrir sus necesidades. Y eso lo llamó él la selección natural. La selección natural. Aquí podemos mirar otro de los pinzones de Darwin. Mire usted el pico y mírele las paticas, que parece que, de acuerdo con lo que él sostenía, debían ser de esa forma para poder transitar por los terrenos en donde debía encontrar la comida. Mire hasta dónde llega, pero a una conclusión de esas, Juan, tiene que llegar un hombre supremamente brillante. No puede ser una persona cualquiera la que logre encontrar una respuesta de esas, Juan. Claro, indudablemente, pues lo que se llama la abducción, la capacidad de inferir a través de datos muy fragmentarios que se obtienen de la realidad y llegar hasta al fondo último, ¿no? Hasta el origen último de las cosas, pues una capacidad extraordinaria. Por ejemplo, eso de la selección natural es precisamente, está basada en aquella teoría de la ley del más fuerte. Únicamente los más fuertes sobreviven y los otros, simplemente por descarte dentro de la naturaleza, son relegados, desechados, desterrados, o sencillamente se extinguen porque no tienen la oportunidad de competir con aquellos que están más bien dotados. Y en ese sentido no influye ni el tamaño, ni la capacidad, ni la fortaleza, ni nada de eso, sino simplemente la adaptación. Simplemente la adaptación. Por ejemplo, un animalito del desierto, un escarabajo o un escorpión, que viven en un arenero de esos, por Dios, en donde no hay agua, en donde no hay, digamos, formas de conseguir el sustento muy fácilmente, pues le lleva años de ventaja a cualquier otro animal que se pretenda aclimatar, por ejemplo, en un desierto como el Sáhara, por ejemplo, que esos son mares y mares de arena, pero impresionantes. Entonces, siempre ganan los adaptados. Muchas veces los más adaptados son los pequeños. El insecto, por ejemplo. Eso es increíble. Perdón, en la época de los dinosaurios, cuando ocurrió la catástrofe que acabó con los dinosaurios, que se supone fue hace 65 millones de años, cuando, según la teoría Álvarez, cayó un meteorito en la península de Yucatán, y eso levantó una nube de polvo que oscureció el sol y acabó con la vida. Los únicos que pudieron sobrevivir fueron unos mamíferos muy pequeños, que se supone que son también el punto de partida de los demás mamíferos, el lemur, o la musaraña, es la cosa, la musaraña, que se supone es el mamífero más pequeño, creo que no excede los 10 centímetros. Y el más feroz. Y el más feroz, la musaraña, el lemur, y particularmente los insectos. Y lo que usted decía, regularmente fueron los más pequeños los que lograron sobrevivir. Usted sí ha visto, por ejemplo, la cucaracha, hombre.
La cucaracha ese es un poderío, yo no había visto una cosa más tremenda, pues. Yo creo que es uno de los animales más completos, es una Pero no es coraza lo más completo, sino el más para resistente. la supervivencia, ¿no? El más resistente, ¿no? Y el más perseguido. Ay, María. Porque las cucarachas las persiguen, pero no. A vos te encanta perseguir las cucarachas. Yo Ay, te he sí, visto ¿sabes? en tu casa con una chancleta en la mano persiguiendo cucarachas. Sabes que sí, hombre. Sí. Sabes que sí. Me gusta enfrentarme a los cucarachas. Sí. Porque... No, pero entre otras cosas, ¿verdad? Miren la capacidad de la cucaracha para mutar frente, por ejemplo, a los potenciales venenos. Usted mata a una generación de cucarachas, pero la siguiente generación es una generación que regularmente ya ha logrado volverse inmune contra el veneno, porque queda el capullo. Ellas los huevos los depositan, ¿cómo se llama eso, hombre? En una ooteca... En una queratina. Queratina, exactamente, una ooteca queratinada o algo así por el estilo, y la dejan ahí. Y es tan impermeable que no le entra el veneno. Pero esa generación que sale y entra en contacto con ese veneno, no muere por ese veneno, inmuniza a su siguiente generación. Empieza a fabricar el antiveneno, ¿no? El antídoto. Pero no hay como la cucaracha, hombre. Eso es un animal, pues... No, eso es lo más admirable que hay, hombre. La cucaracha. A mí todos los días las cucarachas me dejan más sorprendidos y más sorprendido y más abismado. Yo estoy seguro de una cosa, Néstor. A este mundo lo va a gobernar la cucaracha. Desde hace mucho tiempo lo gobierna la cucaracha. Yo estoy de acuerdo. Mire la isla a la que llegó Darwin. Estas son las Galápagos, el conjunto de las Islas Galápagos. Y hay un hábitat, ¿cómo es que llama eso? También algunos lo llaman un bioma, ¿cierto? Que es un sistema aislado y de hábitats muy especializados. Y en todas esas islas que se ven ahí en ese archipiélago de las Galápagos, fue donde Darwin desarrolló toda esa investigación a partir de ahí, porque además es un mar relativamente cálido y que arrastra el humus, pues arrastra nutrientes que da miedo y que sirven para que cualquier especie... Hombre, ese es el mar más rico que hay. Por la corriente de Humboldt, varias corrientes, pero la principal es la corriente de Humboldt, esa corriente cálida que llega desde el sur, desde el Pacífico Sur, y calienta esa parte, y entonces detrás de eso a eso le trae todo el plancton. Detrás de ese plancton se vienen todos los peces, especialmente la anchoveta, y detrás de la anchoveta se vienen todas las aves marinas. Entonces ahí lo que hay es ahí está esa costa, ¿no? Hermosa, entre otras cosas son hermosa. Le digo, pues, paradisíaco. Si uno quisiera realmente, pues, como disfrutar de sus últimos días, se iría para una bahía de esas, para una entrada de esas, recalar ahí. Recalar de esa manera. Entonces llega esa riqueza tan impresionante, y ahí donde hay comida, ahí estamos, pues, ¿no? Ahí, eso sí no le quepa. Sí, esa es la base de la economía del Perú. Claro. El guano. No, hombre, no. Pero el guano sí, pero indirectamente, no. La harina de pescado. Ah, claro. La harina de pescado. Pero mire, Juan, todas estas cosas que estamos contando aquí, creo que él las documentó de una manera tan vívida y tan incontrovertible, Juan, que a la hora de la verdad yo creo que era imposible que inmediatamente, aunque generara escozor, llegara la teoría a convertirse en algo tan manifiesto
que por manifiesto debió ser aceptado por el círculo científico, aunque quedaron algunas mentes obcecadas, pegadas del fundamentalismo religioso, que no quisieron aceptarlo y que aún siguen sin aceptarlo. Y precisamente uno de las criaturas más longevas, más imponentes y más representativas de las Galápagos es justamente esta, cuyo nombre Big Joe, le da el nombre a las Galápagos. Las Galápagos se llaman precisamente así por esta tortuga. Estas tortugas son las Galápagos, que pueden vivir hasta 150 y 180 años. yo creo que esa está más pequeña, no, pero ese No, Big digo Joe, que pueden llegar a vivir hasta 150, 180 años. Big Joe tiene 150. Sí. Y sí, claro, esa es la tortuga que más cuida nada porque es la más vieja que existe. Pero realmente pues el nombre de Galápago tiene que ver seguramente con esa caparazón que parece un galápago de esos de mujer, ¿no? De montar, sí. ¿Sabe que en los que sabemos pues un poquito de arriería, el del hombre es el avío y el de la mujer es el galápago? Ah, y a usted le encanta montar usted me decía que le gustaba montar en Galápago. Pero cuando estaba chiquito, pues, ¿no? Era el que era con la pierna cambiada, es como haciendo carriza, haciendo carrizo. Así es. Es el Galápago. Yo no sé cómo hacían para montar a esas mujeres, y ladeadas, hombre, y todo. Y galopaban. Y con ese palo atravesado, hombre. Y galopaban. Sí, sí. No, eso es increíble. Hombre, todo esto nos lleva a pensar, Juan, que definitivamente, aunque el dogma se haya impuesto y todo lo que usted quiera, de todas formas, la razón termina imponiéndose. Y mucho más si está sustentada científicamente como lo hizo Charles Darwin, después de estar durante muchísimo tiempo en este paradisíaco sitio de las Islas Galápagos, que entre otras cosas, tengo entendido, Juan, que es una de las islas que alberga la mayor variedad de especies marinas, anfibias, aves, reptiles e insectos. Bueno, insectos no tanto, yo creo que ya no hay tanto insecto, pero sí mamíferos, reptiles, aves, peces, lo que usted quiera. Definitivamente este es un sitio privilegiado y que se podría decir, Juan, que es un laboratorio de vida. Es un laboratorio de vida, innegablemente, como puede observar. Pero ahora la pregunta que uno empieza a plantearse, Juan, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, es realmente si las dos teorías riñen entre sí, o si puede existir una conciliación entre las dos teorías. Yo soy del parecer de que estas teorías, que mire qué paraíso, Juan. No, pues. Paraíso. Yo soy del... Para una fiestecita, para una piñatica bien buena. Yo soy del parecer, Juan, que definitivamente las dos teorías no riñen. No riñen las dos teorías. Yo creo que inclusive a la hora de la verdad se complementan. Pienso que a la hora de la verdad se complementan. Miremos esta. Es que mire ese paraíso. Eso forma parte del sistema de las Islas Galápagos. Pero ponte la anterior. Anterior. Mire, por ejemplo, esa variedad. La anterior. Mire esos cangrejos. Cangrejos, sí. El anterior. Volvete al anterior. Mire, por ejemplo, estas aves marinas. Entre otras cosas decía, ¿cómo es posible que un ave se adapte de tal forma al agua y que compita con los peces? Así es. ¿Ah? Así es. Ahí sí puedes ir adelantando las otras, Juan. Eso, mire, esta variedad de cangrejos, tiburones. Mire ese paraíso. Y volvemos al principio, a donde se supone que comenzó la creación. Yo no sé qué piense usted, Juan. Yo pienso que una teoría no riñe con la otra, sino que se complementan.
mirándolo desde la perspectiva de que en efecto yo soy creyente y creo que hay una fuerza ordenadora, que cada cual le pone el nombre que quiera, le pone la etiqueta que quiera, es el Dios que cada quien quiera. Pongámoslo para que lo entiendan, para no meternos en honduras de tipo religioso de si esta es la genuina o es aquella. Lo cierto es que hay una fuerza ordenadora que de pronto siembra la simiente y lo hace de una manera tan perfecta que simplemente deja que vaya discurriendo el tiempo y con él ese proceso evolutivo. Y ahora más que nunca, cuando la ciencia ha llegado hasta los confines de los genes y ven que hay una precisión pasmosa y una arquitectura tan perfecta que dicen, bueno, esto es producto del azar, de un proceso evolutivo como tal, o es producto de un proceso evolutivo partiendo de una fuerza ordenadora. Yo no sé qué pensás vos, Juan, pues yo pienso que es una y otra y se complementan. ¿Me equivoco? O que la una es la síntesis de la otra. Bueno, en eso póngale usted teorías pues las que quiera, ¿no? Súmelas y verá que no acaba nunca. Pero el mismo Platón decía que, por ejemplo, en el caso de la creación, porque cuando hablamos de la creación hablamos más bien de la racionalidad, ¿no? Del ser humano hombre, hecho hombre. Naturalmente que, pues, si aceptamos la teoría creacionista, todo el mundo fue creado, todo el universo fue creado. Eso es lo que nos enseñan a nosotros desde pequeños en el catecismo, que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y las estrellas y todo lo demás. Todo eso lo tenemos ya, pues, digamos, muy internalizado. Pero cuando hablamos del ser humano y hablamos de las especies animales, por ejemplo, de las especies biológicas, ya la balanza se inclina hacia otro lado, ¿no? Y es hacia la teoría de la evolución. ¿Pero por qué? Por los hallazgos, por los testimonios del pasado. Si no existieran esos hallazgos, estaríamos todavía pensando como en la Edad Media, defendiendo a capa y espada la teoría creacionista. Sin embargo, recuerde usted que Platón, que tuvo mucho que ver pues con la escolástica y con la inspiración de personajes como Santo Tomás de Aquino, él defendía la teoría de que las almas están en el éter, ¿no? En el espacio, volando, por ahí viendo a ver dónde hay un cuerpo apropiado para meterse. La primitiva transmigración de las almas. Sí, pero él la defendió sí. fuertemente, ¿no? Entonces, por lo menos ahí plantea una fórmula aleatoria, que el hombre se hizo hombre cuando de pronto ya tenía la capacidad suficiente corporal, la psicomotricidad y otra cantidad de cualidades y de facultades, y entonces en ese momento Dios le infundió un alma humana, un alma que le permite abstraer, que le permite establecer correlaciones, pues, que le permite prácticamente actuar, ¿no? Dentro de un contexto social, hacer el bien, evitar el mal, todas estas cosas. Oiga, y aparte de eso, Juan, tal vez, no sé, mientras usted estaba hablando me ponía yo a pensar, Juan, en que esa fuerza ordenadora, o no sé, pues póngalo como quiera, deliberadamente le concede unas propiedades específicas a esa especie que es la humana, que aparentemente esas cualidades no, yo diría que, a ver, hombre, defectos tampoco, no, más bien carencias, Juan, que esas carencias son precisamente su fortaleza, y tales carencias a las que me refiero son la falta
de un pelo grueso, hirsuto, abundante y fuerte que lo proteja del frío, que no tiene una grasa, una capa de grasa bajo la piel para preservarlo del frío, que no tiene garras, que no tiene unos incisivos lo suficientemente potentes para desgarrar, que no tiene maxilares para triturar, que no tiene veneno, que no tiene alas para poder remontar el vuelo, que no tiene la capacidad de correr a la par de un caballo. De un caballo. Es decir, pero que tiene una lengüita. Sí, muy brava. Pero es que precisamente por eso te digo, Juan, espérate, eres, por eso te digo, que todas esas carencias, desventajas más bien, desventajas frente a las demás especies, que tienen cualidades o destrezas, o están equipadas con unas determinadas armas que les permiten sobrevivir: el veneno de las serpientes, las alas que de alguna manera pues se constituyen también en una forma de defensa, la capacidad de correr como si fuera un caballo, la capacidad de mimetizarse en la naturaleza o de mimetizarse en el medio y poder confundirse con el medio. Yo creo que eso es precisamente la fortaleza que esa fuerza superior le concedió a esa especie aparentemente en desventaja con las demás, porque como no tenía eso, la dotó de otras cualidades: su racionalidad, su capacidad de abstraerse, la capacidad de correlacionar, de asociar ideas y de crear para poder suplir esas desventajas, esas carencias. Y por eso el hombre se tornó en un ser inteligente. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece que como por inercia, él, para poder paliar esas desventajas frente a las demás especies, tenía que ingeniárselas. Entonces inventar las armas: un palo, un garrote, una piedra, una lanzadera, que en este caso sería una honda, tener que construir un cobijo con pieles o una ramada, y a partir de ahí empezar a desarrollar un proceso tecnológico que le permitiera equipararse con las demás especies, precisamente por las desventajas procedentes u originadas por esas carencias biológicas, físicas. No hay duda de que el gran nivelador es la inteligencia. Pues si no fuera por la inteligencia ya estábamos por ahí, ni siquiera figurábamos en National Geographic, pues no, ni en ninguna como especie cosa extinguida. No es que no existíamos. No existíamos definitivamente, pero la inteligencia compensó todas esas carencias hasta que nos permitió no solo compensar, sino también llegar a dominar el mundo que nos entregamos, y a dominarlo muy mal, ¿no es cierto? Porque, Ave María, aparece cualquier cantidad de loquitos por ahí que no. Así sí, es. Señor. ¿Te parece bien que hablemos con los televidentes? Sí, señor. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros, y queremos agradecer, hombre, de nuevo a Carlitos Hoyos, que nos ha permitido pues que podamos ilustrar de una manera muy deliciosa y elemental, pues como lo que queríamos compartir con ustedes. Los invitamos a que empiecen a marcar nuestros números: 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-1051-5015. Y también nos pueden escribir al correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co, y pues también nos pueden exponer sus puntos de vista a través de este medio. Y la inquietud que les planteamos es: ¿usted en cuál de las dos teorías cree? ¿En la evolucionista? ¿En la creacionista? ¿Cree que se pueden conciliar? ¿Que son irreconciliables? Obviamente que aquí no le estamos metiéndole a esto pues
ideas religiosas, no estamos hablando de religión. Bueno, comenzamos con nuestros televidentes. Don Julio de Pereira, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, un saludo cariñoso. Felicitaciones por el programa de ustedes, que es muy, muy interesante. Esta noche han divagado un poquito en muchísimos temas. Entonces, han dejado infinidad de preguntas al oyente para plantearse. Entonces han hablado de esa es la idea. Teoría. Esa es la idea, dejar inquietudes planteadas para que el mismo televidente empiece desde acuerdo con sus convicciones, perspectivas y formas de pensar, trate de encontrar también sus respuestas. Sí, pero es que yo los quería llamar la atención y hacerles una crítica constructiva, porque es que enumeraron muchísimas cosas. Enumeraron la idea de Dios, la creación del hombre, el origen de la Biblia, la teoría evolucionista de Darwin, etcétera. Es decir, entonces el oyente no puede puntualizar sobre un tema específico como habían hecho en programas anteriores, por ejemplo. Entonces, han divagado tanto y en tantos temas que realmente yo podría puntualizar y también opinar sobre muchísimas cosas, y de pronto esa no es la idea. Tal vez de pronto concentrar un poquitico más la idea central del programa para poder comunicarse mejor y más específicamente sobre un tema. No, es cierto. Lo que pasa es que para los que conocen muy bien nuestra metodología, nosotros realmente no agotamos exhaustivamente todo un tema, porque realmente es imposible llegar hasta una profundidad. Exacto, porque es decir, es lo mismo. Si con un solo tema es imposible dar satisfacción a los oyentes, con 50 temas puestos en la mesa sí que menos. Pero desde que se fundó este programa establecimos muy claras unas reglas del juego, y era que este era un programa para conversar, es decir, para estimular el arte de la conversación. Somos una cultura verbalista, hablamos y opinamos de todo, y en ese sentido pues no podemos irnos en contra de la cultura. No tenemos un programa precisamente que yo admiro el programa de ustedes, y vuelvo y digo, los felicito. Pero para este programa pienso que se tocaron demasiados temas, y entonces no hay conversación si hay un monólogo de parte de ustedes dos opinándose o dándose las razones mutuamente sin darnos oportunidad de charlar. Por eso ya le abrimos a ustedes. Entonces, de todas maneras... ¿Y cuál es su opinión? Pues, ¿sobre qué? Sobre lo que hemos hablado. Pues hay muchísimas cosas, precisamente. Y yo pensé que cuando empecé a ver el programa y empezaron a hablar sobre la idea de Dios, por ejemplo, entonces yo pensé que esa iba a ser la idea central. Pero bien, de todas maneras me parece muy interesante el resumen que se ha dicho sobre Darwin y la teoría de la evolución de las especies. Él fue uno de los iniciativos, y de ahí en adelante la ciencia de la humanidad ha progresado y es el puntal de la explicación de la existencia no solo del hombre, sino de las especies. Sí. De todas maneras, muchísimas gracias. Don Julio, bienvenido siempre. Los felicito, y para la próxima vez si condensamos un poquito más las ideas, ¿les parece? Don Julio, muchísimas gracias, bienvenido, y su aporte es muy significativo para nosotros. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcarnos nuestros números. Ya saben, 381-5454 en el área metropolitana. 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana,
y la línea gratuita 018.000 515015. Y recuerde que nos pueden escribir también al BUOTA. Miramos si tenemos mensajes, Juan. Si tenemos mensajes. Perfecto. El BUOTA@teleantioquia.com.co. Arturo Jaramillo nos está llamando desde Envigado. Arturo. Sí, buenas noches, señores. Bienvenido. Muchas gracias. Hombre, no, a mí sí me parece muy importante todo lo que han hablado ustedes. Yo sí lo sigo a ustedes pues desde tiempo ancestral. Ni para qué les digo desde cuándo. Yo tengo radio desde que tengo 9 años. Y bueno, a mí siempre me han inquietado todos estos temas espirituales, metafísicos. Y a mí a la conclusión que yo llego, mejor dicho, es que el ser humano se ha concentrado siempre en buscar su esencia en el exterior, en el más allá. No nos falta sino ir al sol, dentro de poquito. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal donde el ser humano se concentrara, utilizara todas esas energías en conocerse a sí mismo? ¿Cómo viviríamos de bueno? ¿Cómo sería de bacana la vida? Ahora nomás en las noticias escuchaba la historia de un señor que vivió un montón de años, una eternidad de años, en coma. Y se inventaron un aparato que para que él se pudiera comunicar, pensaban que él no era consciente, que él era como una piedrita o algo así. Estaba en estado vegetativo, sí. Correcto. Y ya es que se comunican con él y todo eso, que berraquera. Y ya le da gracias a mi Dios que no lo mataron, pues le da gracias a los padres, a los que no tomaron la decisión. ¿Cómo le parece? Sí, señor. Sí, bueno, señor. Ese era mi aporte. Y sí, yo no sé, yo me concentro mejor en... Hay veces me da lidia aceptar mis propias decisiones. Me equivoco yo mismo. Ahora uno ir donde otro y que a que lo confiese, o ir donde otro y que a decirle los problemas, a que diga qué pastilla se tiene que tomar, o que no se puede fumar, o que no es legal, o que no se puede tomar. Yo no sé, hombre. Yo creo que lo que no nos dé remordimiento, hay que hacerlo. Y que lo que no nos deje vivir en paz, mejor dicho, hay que dejarle ese espacio a otros que sí son capaces. Señores, buenas noches, felicitaciones y perdonen la joda. Hasta luego. No, hombre, bienvenido siempre. Y... Adelante con la joda, como decía doña Gloria Valencia de Castaño. Bienvenido bueno, siempre, Arturo. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Tenemos mensajes y tenemos líneas disponibles en este momento. Y tenemos mensajes. De María Eugenia de Cárdenas nos manda un saludo muy especial, como decía Murphy. Siempre hay un problema para cada solución, correcto. Y decía Asimov, la filosofía de mi vida ha sido siempre que las dificultades se esfuman cuando se les hace frente con valentía. Gracias, doña María Eugenia de Cárdenas, muy amable. Tenemos llamada desde Pereira, don Orlando, bienvenido. Buenas noches, profesores, ¿cómo les va? Bien, señor, muy amable. Bienvenido. Majestuosa esa exposición de ustedes ahí, esa charla muy chévere, la verdad que sí, y la verdad es que sí, así es, yo creo que así debería ser, porque había que tocar el tema era uno solo con sus ramificaciones, ¿no? Ajá. La creacionista y la evolucionista. Sí. Claro, eso es de todas formas, mira que por ahí había observado yo no sé, Henkel, que era un apóstol de Darwin. Sí, señor. Es cierto que sí, él investigó sobre el pitecantro, ¿cierto? El pitecantro. Sí. Hombre, me dejó a mí algo, pues, desde esos Discovery, hay muchos programas ahí, hombre, buscando que el ancestro y en los genomas encontraron, pues, de mucha igualdad en la parte del ADN del simio y el de Java. Yo creo que el hombre de Java, sí. El hombre de Java. Esos son el pitecántropo. Sí, el pitecántropo de Java, de 1891 más o menos. Casi iguales el ADN, casi igual. Y él se metía entre el chimpancé y el de Java. El de Java. Sí, bueno, y buscaron que en el genoma, y en esa parte que es el periodo cámbrico, que pueden ustedes decirme algo sobre eso.
Es una de las eras de la en las que se estaba gestando la vida. La paleontología, sí, señor. Ellos hasta allá metieron y dieron con unas cosas muy tenaces, pues, o sea, la parte genética, ¿no? El genoma. No, mire lo que, y lo vi también en un programa, un documental de estos, que según un estudio que hicieron, Juan, no sé si viste eso y Orlando. Sí. Encontraron que entre todos los seres vivientes, es decir, pues no estamos hablando de los organismos, es decir, de los protozoarios, pues, hombre. no estamos, exactamente, sí, sino de las demás especies. Sí. Todos tenemos en común una, ¿cómo lo puedo definir, hombre? Dentro del ojo tenemos un elemento que es común en todas las especies, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, y que ese puntico es el que determinaría que en efecto la vida tiene un punto de partida, un solo punto de partida, que no hay diversas formas de haberse iniciado, sino que todas las formas de vida nacieron de una forma común, y el patrón o el factor de identificación de todas esas especies es ese punto en común. No recuerdo cómo se llama, que está dentro del ojo. ¿De cuál ojo, hombre? Sí. Ay, hombre, no me dañes esto. Profesores, ese es algo muy pues, enigmático, profundo. Pero sigue la otra parte, que es la de la creación, y ahí donde empieza uno a mirar la parte de fe, ¿no? Que ayuda mucho, la parte de fe, o la parte que tiene todo ser humano. Miren los antepasados que tienen su creencia, los indígenas antiguos que tenían esa adoración a ciertas cosas, y por ahí se encuentran ese simio, hombre simio, ese cráneo. Y lo deja uno pues bien como para meditar, y ese es muy chévere, muy el programa. Estaba esperando yo un programa de estos y mirar qué es la grandeza, y ahí sí como si cuento cuál fue el primero, el huevo o la gallina. O la gallina, sí señor. Es cierto que quedamos otra vez en las mismas. Sí, se vuelve al nudo. Eso es lo mejor. Y que nunca, que es un misterio. Hombre, don Orlando, gracias. Muchas gracias a ustedes, y fenómeno muy constructivo el programa de hoy, demasiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos está llamando Andrés desde Itagüí. Andrés. Aló, Andrés. Buenos días, ¿cómo están? Aló. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien. Pues primero que todo, me alegra mucho poderos... Háblenos más fuerte, por favor, ¿sí? Primero que todo, me alegra mucho poderos saludar. Gracias. Bienvenido. Lo escucho de muchos años. No sé, soy creyente, pues, en cuanto al tema de la creación, de la creación, pues soy un creyente. Sí. Pero, bueno, de pronto estoy un poco nervioso. No se preocupe por eso. Pero de pronto, o sea, de pronto hablaba acerca de casar el creacionismo con el evolucionismo. Pues creo que es un poco utópico esa parte. Después no respeto también pues, su punto de vista. Claro, o sea, claro. Siempre lo que me llama la atención en el ser humano, en todas las culturas que han existido, sí. Siempre ha habido un sentimiento de que viene de alguna parte. O sea, los egipcios hablaban de sus dioses, y los indios de, bueno, cada cultura daba contaba su historia referente a su punto de vista. Sí. Pero siempre hay algo en común, y es como ese sentimiento de la divinidad. Es lo que llama también Otto, acerca como cuando habla acerca los filósofos hablan acerca del absoluto o de Dios, porque siempre todos tienen como esa misma base, o sea, que venimos de algún ser superior. Sí. Que nos creó o nos dio la vida,
y al cual le debemos ese agradecimiento por todo lo que nos da. Entonces, yo pienso que para mí la parte de la teoría pues de Darwin, creo que hay que tener más fe para creer en esta teoría que en la creacionista, porque solamente es algo de fe, o sea, es creer que Dios nos creó y que es un ser superior, un ser más inteligente, y el hecho de creer que venimos de una protocélula o de algo que explotó en un momento dado o se dio por algún proceso selectivo, me parece creo que hay que tener más fe para creer en eso, creer que los seres han ido evolucionando. Y la pregunta que me he hecho yo es porque si venimos del mono, porque todavía hay monos, no sé David, ¿por qué no todas las especies de monos evolucionaron? Eso, o porque por ejemplo el ser humano en vez de evolucionar está involucionando, y usted lo ve en el ser humano, pues, y somos jóvenes, pero llegará un tiempo donde vamos a estar viejos, vamos a perder algunas capacidades de movimiento o de pensar o de movernos, y perdemos eso. En vez de evolucionar y ser una raza superior, es totalmente diferente, estamos evolucionando. Entonces sí, son como esos cuestionamientos. Sí, ¿por qué tan extraño esa contradicción? Y también la narra acerca, yo como le dejo pues en tapete, como dicen ustedes, Juan Manuel, acerca de por qué existe el mal. Pero si hablamos de un absoluto, entonces la pregunta sería, ¿cómo un ser absoluto pueden existir dos entes, uno malo y uno bueno? O sea, es que en un ser humano, ni siquiera en un ser humano hay eso. En un ser humano no puede haber algo bueno y algo malo. O sea, totalmente no. O sea, o hay seres malos o hay seres que son muy buenos. Hablando pues humanamente. Como que en Dios haya esas dos cosas que puedan existir. Y si en Dios hubiera maldad, porque hay que crear algo tan perfecto como la creación. El problema no es Dios, el problema es el ser humano que está corrompido. El ser humano es el que tiene la maldad. Dios no la creó en ellos. El ser humano fue el que decidió pues, irse en contra de su ley natural, de su ley moral. Sí. Andrés, muchísimas gracias. Y aceptamos la teoría del mono afortunado, ¿no? Ese fue un mico que tuvo, yo no sé si tuvo suerte o qué, pero de todas maneras fue uno solo. No fueron todos los demás ahí del medio ni de las diferentes especies, sino que uno de esos micos fue un afortunado que le tocó pues llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Andrés, muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. Don José Fernando nos está llamando desde Cartagena, bienvenido. Sí, buenos días. Buenos días, José Fernando. Vea, José Fernando, José Fernando, por favor quítele todo el volumen, póngalo en modo de silencio el televisor, porque no nos podemos escuchar, y escúchenos por el auricular de su bocina, ¿sí? Por favor. Escuché. Ahí está muy perfecto, bien, ahí está muy bien, adelante. Y no se deje distraer por el sonido retardado. Usted simplemente venga con su aporte y no le pare bolas a eso. Bueno, primero que todo lo felicito por el programa, es espectacular, lo escuché cuando llegué allá en mi tierrita, en tierra que tanto añoro. Ahora los vuelvo y los ubico aquí por Teleantioquia. Yo tengo la creación y el creer en Dios es de todos. Todos dijimos que tenemos una concepción diferente del Dios. Pero ¿por qué no damos paso a que Dios creó al hombre y a los animales, a todo el mundo, y que a unos les dio un proyecto de vida mayor que a otros? De pronto sería el caso del mono, que le dio imagínate, nosotros no hemos desarrollado un 10% de la inteligencia que tenemos según estudios y no estamos acabando. De pronto el mono le dio ese poquito de inteligencia, pero para que saliera adelante. Sí, tiene lógica. Mire, y imagínate, si nosotros tenemos un 10% de inteligencia y nos acabamos nosotros mismos
ellos tienen de pronto menos y han evolucionado más que nosotros. De pronto llegó un punto donde la creación le brindó al mono eso, de pronto llegará a casi alcanzar lo poquito que nosotros tenemos de inteligencia. Muy interesante, sí señor. Me parece que es un planteamiento que puede de pronto debatir un poquito. Imagínense, ¿qué tal que nosotros en el poquito 10% que tenemos hubiéramos alcanzado los logros que tiene el mono, que alcanzó el mono siendo un animal? Y nosotros que somos disqueros inteligentes, nos sacamos nosotros mismos. Ellos no vivimos tan bien como los convienen mismos. tanta paz y nosotros nos acabamos. Con ese poquito de inteligencia, ¿te imaginas nosotros acabando de terminar nuestra inteligencia, 100% de inteligencia, si con el 10 nos acabamos, con el 100 cómo quedamos? Pero ahí también se plantea otra alternativa. Probablemente al desarrollar ese 100 o el 80 o el 70%, nos haríamos más conscientes. Pues también podría ser la otra cara. Exacto. Es decir, ahí no pasa de ser una especulación, lógicamente, que es lo que estamos haciendo, pero en la misma proporción, el aumento de la inteligencia tal vez nos llevaría a tomar un mayor grado de conciencia de la necesidad de vivir en armonía con los demás. Lastimosamente nosotros el poquito de inteligencia lo estamos usando en contra en contra de nosotros mismos. Así ¿Se imagina? Sí, Falta señor. de conciencia en todo el mundo. Sí. De que ese poquito de inteligencia tenemos que ver para el bien de todos. Así es. Sí, señor. De pronto me salgo un poquito del tema, del contexto, pero yo digo, Dios no dio, nosotros fue todo para el bien. Nosotros estamos utilizando lo que nos está brindando Dios en contra de nosotros mismos. Es decir, lo que queda claro es que nos dio un libre albedrío. Exacto. Es decir, la capacidad de decidir si queremos hacer las cosas bien o hacerlas mal. Y obviamente qué es el bien y qué es el mal. Eso es una discusión filosófica pues que la que ha estado embebida la humanidad a lo largo de toda su historia. Pero lo que queda muy claro es que nos dio un libre albedrío. Es decir, usted es libre de tomar la decisión que crea que debe tomar. Hasta en eso, inclusive Tagore decía que hasta en eso Dios había sido demasiado sabio. Porque había una cosa que ni siquiera Dios podía hacer: gustarle a todos, caerle bien a todos. Ojalá hubiera sido así. ¿Qué tal esa? Ojalá que Dios nos hubiera gustado a todos para que todos fuéramos por el buen camino. Ajá. De todas maneras, los felicito, hombre. Excelente Muy programa. Me desconecté de ustedes un poco de tiempo. Llevo aquí viviendo ya en Cartagena como 6, 7 años y volví, los ubico. Felicitaciones y los sigo escuchando. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre, José Fernando. Muy amable. Que estén muy bien. Hasta luego. Hombre, tenemos una llamada de David desde Bogotá. David, bienvenido, buenos días. Profesor Ramón, muy buenos días, y Néstor Armando, buenos Aquí días. tenemos un mensaje pues David Brujes. realmente estimulante, ¿no? Que el Facebook ya pasa de los 1000 usuarios. Sí, señor. Qué El maravilla, búho, hombre. el búho ORG. Sí, el búho, el búho de Antioquia@hotmail.com. Pasa ya sí, de los la 1000 cosa. usuarios. Vea usted. Entonces, por eso usted puede leer el mensaje completo que una persona me preguntó. Yo le mandé un mensaje a la persona número 1000 y pues ahí yo le envié el nombre de la persona, que es Weimar. Sí, señor, vea sí, usted. señor. Sí, señor. Aquí está. Sí, señor. Esa fue la persona 1000 y también aprovechaba para saludar Pero al ese es en señor. el búho TA. Sí, señor. El búho teleantioquia@hotmail.com. Oh. Y www.elbúho.org. Va por los 800 personas. Uy, qué interesante, hombre. Tenemos Sí. 1800 También quería registrados. aprovechar la oportunidad de saludar al señor Mauricio Buitrago desde Nueva Zelanda. Él me escribió y que es muy fanático al extinto Noche Buenos Días. Sí. Entonces pues le alegro mucho saber que todavía quedaba el reducto del búho y pues no se pierden los capítulos por internet. Y también al señor Sebastián Torres de la ciudad de Pasto, que estuvo comunicando conmigo y preguntó algunas cosas sobre el programa y pues con gusto yo les di información sobre el respecto. Bueno, yo quería sintetizar una cosa. Con los programas de los 2 días anteriores sí hay maldad, y para título personal yo viví hace 15 días una cosa que nunca creí y fue encontrar un entierro. ¿En serio? Sí, pero eso fue una cosa horrible.
¿Y qué se encontró? Un muñeco de unos 11 centímetros de diámetro, de largo, con manos, pies y cabeza, relleno de algodón, sal, café y huesos humanos. ¿Y Estaba en un sitio donde no había posibilidad de alcanzarlo. Estaba detrás de una chimenea de un horno de una fábrica y un hueso y una cérvica humana. Entonces, para la persona que llamó ayer de últimos, sí existen y tengo fotos y tengo registro impreso de eso, y es una cosa que, te digo la verdad, es una cosa que uno no puede creer, y el ambiente que se siente es muy lúgubre. Opresivo. Opresivo, y a uno le hace poner los nervios de punta. Pero eso no hay me duda. gustaría pues mostrarle a ustedes la experiencia y pues la oportunidad cuando tengo la posibilidad cuando tengo hablar con ustedes, les voy a llevar ese material porque sí es muy muy impactante. David, ¿por qué no le toma fotos y las sube a internet? Eso lo voy a hacer. ¿Ah? Eso lo voy a hacer. Yo tengo las fotos y las voy a subir en el grupo para que la gente opine, y una persona que nos ayudó a sacar eso fue de la ciudad, del departamento de Antioquia. Es una persona que tiene mucho conocimiento de cómo encontrar ese tipo de cosas, y el tope para poder encontrar eso era antes de la medianoche. Si eso no se encontraba antes de la medianoche, el trabajo ha sido totalmente perdido, pero fue una cosa muy muy tesa. Es una palabra muy guajira y teso. Pero es verdad. Y con el tema del día de hoy, para mí los seres humanos aparecemos es de la teoría invasionista. No sé si de pronto el profesor Luis Armando la conozca, que es alguna civilización de alguna parte del universo nos implantó a nosotros. Sí. Los españoles. A nosotros, porque es que yo le digo la verdad, yo lo que decía ahorita el oyente anterior, que yo no puedo creer que un mono, de los 200.000 millones de monos que han habido, tuvo suerte y poder evolucionar su forma de pensar, su forma de caminar y su forma de ver el mundo. Y de adquirir su capacidad de razonamiento, Sí, su racionalidad. Y de pensar, de sentir, de ser seres muy duales. Blanco, negro, día, noche, Dios, diablo, cielo, infierno. Ajá. Sí, porque nosotros hemos sido una especie que tenemos alrededor de unos 100.000 años, y últimamente en 150 años nos hemos encargado de maltratar el entorno y de casi llevarnos a la autodestrucción. Porque es que hay especies que tienen 65, 70, 80 millones de años y se han quedado totalmente estáticas. Ajá. Y resultar de unos monos peludos que vivían en la mitad de la China o que vivían en la región de Cromañón, Francia, a hacer especies que llevemos naves espaciales al espacio, de poder hacer indagaciones sobre el genoma y muchas cosas, pues con mi conocimiento que yo tengo no puedo yo entender cómo en tan poco tiempo hayamos alcanzado el tope de la evolución, y que nosotros como seres humanos vamos a seguir evolucionando. Es decir, habría una hibridación procedente del espacio exterior que aceleró el proceso evolutivo de ese mono que se convirtió en hombre. No, para mí nos implantaron ya con nuestro raciocinio y demás, y empezamos nosotros a mirar el entorno, a modificarlo y a transformarlo, porque hay especies que construyen sus nichos y no modifican. Esas especies se adaptan al entorno, nosotros modificamos el entorno y no lo tiramos, porque es lo triste, lo destruimos y nos queremos destruir entre nosotros mismos, porque es una cosa totalmente inhumana el robar, el asesinar, el matar, por tener supremacía y tener poderío. Ese es el aporte para mí. Yo creo que va a ser la única persona que cree eso, pero hay muchos indicios y he estado investigando muchísimo, y para mí no hay, pues hay gente que es muy religiosa, yo soy ateo, pero yo tengo mi concepción de Dios muy diferente a la que tienen las religiones, ¿sí? Entonces, para mí, a título personal, no hubo ni evolucionismo, ni hubo creacionismo. Hubo un proceso por el cual el universo llegó hasta el día de hoy.
y puede haber millones de universos que vivan totalmente diferentes, porque según el astrofísico Michio Kaku, con la teoría de cuerdas, hay muchos universos, hay n universos con n posibilidades, y nosotros podemos estar en uno de ellos. David, muy interesante esa teoría. Aprovechar yo también para recordar a la gente que ingrese a www.elbuho.org y a elbuhoteleantioquia@hotmail.com para que se puedan inscribir y puedan recibir noticias acerca del programa y pues dudas que tengan al respecto, yo en la inmediatez las trataré de desarrollar y las que no puedo se las puedo comunicar a ustedes para que también me ayuden. ¿Listo? Listo, David, muchísimas gracias. Y también quería saludar a la doctora Beatriz Pérez en Conquistadores, que sé que está viendo ahorita el programa. Muchísimas gracias. Y a mi novia también, si no se me pone de mal genio. Claro. Profesores, muchísimas gracias y noche buenos días. Bueno, David, un placer. Muchísimas gracias. Nos está llamando Gabriel Arcadio desde Apía. Sí, maestro, buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, buenos días, bienvenido. Tocan ustedes hoy pues un tema que me apasiona bastante y yo creo que a mucha gente nos apasiona. Pues a ver, si nosotros miramos el caso del universo, a mí me encanta mucho y admiro mucho sobre todo mirar la inmensidad, porque es que nosotros diario nos mantenemos aquí en nuestro planetica, pero pocas veces miramos hacia arriba o nos imaginamos lo que hay hacia arriba. Es que la Tierra, comparada con todo lo que hay en el universo, pues es algo que es tan insignificante que, mejor dicho, ni se pudiera ver en resumen total. Bueno, ya de la creación y de la evolución, pues también hay mucho que decir. Yo más bien voy por el campo evolucionista. Si recordamos bien, pues el universo, calculan algunos científicos desde el momento del Big Bang entre unos 13 o 15 mil millones de años. Así es. Bueno, entonces miremos que de allá hasta hoy pues las cosas han ido cambiando y cada vez como que se notan con una mayor aceleración. Es cierto. Solamente miremos el caso de nuestro planetica. Hace más o menos 4.600 millones de años, ¿sí? Sí, 4.000, sí. Sí, más o menos. Sí. Bueno, de esos 4.600 millones de años, pues fue mucho el tiempo muchos de los millones que nuestro planeta estuvo como una estrellita, pues todo como una bola de juego. Y la vida, pues según eso, empezó a iniciarlas entre 2.000 y 3.000 millones de años. Pero miremos que el hombre, ya desde que empezó su evolución, le calculan también los científicos entre alrededor de unos 20 millones de años. Sí. Esa evolución fue muy lenta hasta que hace unos 2 millones pues empezó el paleolítico, donde el hombre ya pues tenía unas capacidades aparentemente muy grandes con respecto a los demás animalitos. Luego paleolítico, mesolítico, neolítico, y miremos al llegar a la edad de los metales que esa evolución tan terrible que el hombre ya tuvo después de haber descubierto el fuego. Para el señor que preguntaba ahora sobre algún periodo, pues también hay que recordarle las eras geológicas, empezando por el precámbrico, cámbrico, era primaria, secundaria, terciaria, y estamos en la cuaternaria, ¿sí? Así es. Cada era de estas, a la vez, ha sido dividida en otros periodos más. Ustedes podían ahora, por ejemplo, mostrando un dinosaurio, y recordamos que los dinosaurios fue en un periodo jurásico, pues hay varios. En la época terciaria fue, sí. Sí, tengo entendido que sí. Bueno, entonces, la historia ha sido dividida así para poder entenderla mejor, como para tener un punto de partida, aunque pues no es lo más legal, pero se necesita tener un punto de partida. Sí. Bueno, entonces, después ya de ocurrir todo esto y mirar la evolución tan tremenda que el hombre ha tenido, y hablar de estos personajes tan interesantes, ustedes tocaban a Darwin como un ejemplo tan valioso,
dentro de esa selección natural, pero pues, y mirar tantos personajes como Beethoven, Einstein, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el mismo Cristo, que pues no lo podemos dejar aparte. Pues son todas estas cosas tan valiosas que nos han ocurrido y llegar hasta ahora, que si nosotros miramos pues ya la época más reciente de la edad antigua, media, moderna, contemporánea, miremos que cada época de estas, cada periodo va más acelerado, porque ya lo último que es la era moderna, que empezó supuestamente después de la Revolución Francesa, fue la edad contemporánea en la que estamos. Sí, miremos todas las cosas importantísimas que han ocurrido. La bomba atómica, que pues algunos decían hasta ahí llegó la edad contemporánea, sigamos con la bomba atómica. Luego la llegada de la luna, la era espacial, y pues todavía estamos en eso, y miremos que cada vez ocurre algo como más acelerado y llegamos a lo tan importante que tenemos hoy. Entonces miremos que sí, prácticamente, yo no sé, el campo evolucionista a mí me parece interesante. Es tanto que recordemos que el Papa anterior pues aceptó esta teoría. Sí, claro, Juan Pablo II. Maestros, yo les decía que me apasiona mucho este tema y hay mucho que hablar, pero entonces démosle paso a otro amable televidente, agradeciéndoles a ustedes pues este maravilloso programa, y recuerden que yo seguiré por aquí trasnochando con ustedes. Hombre, Gabriel Arcadio, muchísimas gracias por la llamada y por ese aporte tan edificante, tan maravilloso. Muchas gracias. A ustedes muy amables, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a leer unos mensajitos, Néstor. Sí. A ver, don Julián Román, muchísimas gracias. Nos escribe respecto a la teoría evolucionista. Tengo una pregunta para ver si me pueden ayudar. En el proceso de evolución del hombre, ¿cuál es la explicación de que en diferentes regiones del mundo comenzaran a surgir homínidos que posteriormente evolucionaron, y por qué sencillamente esa especie no continuó existiendo, sino que desapareció, tiene un origen común? Pues las teorías es que hay una monogenética, que es que el hombre nació de un solo punto, y la poligenética, que nació de varios puntos. Hay varias teorías, pues la de Ameguino, por ejemplo, el origen del hombre americano, etcétera. Pero se mueven en esos dos, en esas dos grandes versiones, poligenética y monogenética. Pero además habría que agregarle ahí, Juan Manuel, es el hecho de que probablemente en algún momento de la historia dos vertientes que fueron evolucionando terminaron enfrentándose y la una acabando con la otra, la que iba desarrollando una mayor capacidad tecnológica. Por ejemplo, en este caso los neandertales sucumbieron a manos de los Cromañón, simplemente porque los otros se desarrollaron más rápido o alcanzaron un grado superior de tecnología y pudieron avasallar a los que eran sus competidores dentro de un territorio por comida y por todas estas cosas. Probablemente eso pudo haber incidido también para que en muchas partes del planeta ese desarrollo se viera truncado por la aparición de, no digamos de una especie, sino de una misma familia, pero más fuerte que la otra. Esa podría ser otra explicación. Podría ser. Y hay un mensaje de don Mauricio Pegui: ¿qué cambios adaptativos ha sufrido el hombre en los últimos 5.000 años? Hombre, muy poquitos, porque es que 5.000 años es muy poco tiempo realmente. Sin embargo, ha habido desarrollo en cuanto a la agricultura, en cuanto a las invenciones, en cuanto al biotipo también, pero ahora que estamos andando más rápido... A esa escala son más imperceptibles. Sí, son más imperceptibles. Sí. Es decir, se han dado algunos cambios y se han ido adaptando. Por ejemplo, muy rápidamente, antes de ir con los dos televidentes que tenemos en línea también, mire lo que ha sucedido con estos pueblos que viven en las minas de sal del Sahara, minas a cielo abierto, en los sitios más calientes del planeta Tierra, con temperaturas que no bajan de 40 grados durante todo el año.
y sin embargo se adaptaron a vivir allí, sobreviven con poca agua y resisten la temperatura perfectamente, cuando un hombre en Europa, en una época de verano, después de que pasa de los 37 grados, ¿cuántos se han presentado oleadas de muertos precisamente por la ola de calor? Así es. Así es. Bueno. Tenemos dos televidentes, así muy rápidamente, Juan. Mensaje. Sí, aquí uno de don Ya David, venimos con Alexander y con John Jairo. de don David Andrade, muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, evolución y creación respectivamente. Muchas gracias y noche, buenos días. Pensar que los dos se pueden conciliar, dándole la razón a Néstor. Bueno, muy bien. Gracias, don David Andrade, muy amable. Ahora sí vamos con Alexander Toro, que nos está llamando desde aquí de Medellín. ¿De qué barrio nos llama Alexander? Buenos días. Buenos días. ¿De qué barrio nos llama? Gracias, le estoy llamando desde acá del barrio Villahermosa. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias. Un programa muy interesante. Todas las noches, a pesar de que me toca madrugar mucho a trabajar, me ponen ustedes a trasnochar. Muchas gracias. Hablar de este tema de la creación y de la evolución es algo un poco complicado, y lo que hace que desde que existe la humanidad siempre se ha tratado de encontrar una respuesta lógica a algo tan significativo, y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, teniendo en cuenta de que, como decía ahorita el televidente, yo estoy muy de acuerdo en que tal vez Dios no creó al hombre, sino que el hombre se creó un Dios. Él explicaba ahora de que los indios tienen sus creencias en sus dioses, lo mismo lo hacía el pueblo de Egipto. En pleno siglo XXI también podemos ver que en la China tienen sus creencias, en el Buda, esos lejanos países de Oriente también tienen sus creencias. Entonces es muy complicado. Me gustaría que ustedes me ayudaran a aclarar varias inquietudes. Por ejemplo, yo he tenido un poco más de inclinación hacia la evolución que hacia la creación. Allí nos ha tocado también el tema de la reencarnación, que hay otros que también creen en esto. Yo me inclino más hacia la evolución porque vemos que hoy en día todavía estamos en pleno desarrollo. Últimamente de una manera más acelerada que antes. Antes teníamos todos los medios y nadie tenía la creatividad de inventar tantas cosas como existen hoy en día. Pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista científico o religioso, yo cuando estuve en la Universidad de Antioquia me decían, es que aquí usted no puede tomar la religión como base para usted decir sus cosas. Creía mucho yo en la religión. Tenga en cuenta usted de que si yo estoy estudiando bibliotecología y la Biblia, la primera persona que comenzó a escribir la Biblia fue Moisés. ¿Cuántos años después de tantas cosas que hubieran sucedido desde el principio, él llegara a decir cómo fue la creación del hombre? El concepto de ustedes, Dios creó a Adán y a Eva, grandes o pequeños. Se sabe que los creó grandes. Entonces, de ahí en adelante se viene, a mí, si me ponen a hablar de la historia
yo a usted le puedo hablar desde Cristóbal Colón hacia acá, más o menos de lo que uno se recuerde, lo que le hayan enseñado, pero es un poco complicado de que en esa época Moisés llegara a hablar o a decir la cantidad de años que llegó a ir Moisés, más de 900 que llegó a ir Matusalén, más de 969 años, no sé en realidad sobre qué se basaba él para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, teniendo en cuenta que él no tenía ningún dato de esa época. Les agradezco mucho y Alexander, no crea que no le estaba escuchando perfectamente, lo que pasa es que estaba aquí buscando un ratico aquí con Juan Manuel. Señor. Muchísimas gracias y muy enriquecedor su aporte, muy amable. Bueno, la orden. Que esté muy bien. ¿Hay tiempo para una última llamada? Sí, John Jairo que nos está llamando desde aquí mismo de la ciudad de Medellín, pero ¿desde qué barrio? Alexander Toro. Buenas noches para todos ustedes. Bienvenido. Buenas noches para todos ustedes y felicitarlos por el programa. Mi aporte va a ser muy breve. El resumen que yo observo en el hombre, en el Homo sapiens, es que ha tenido la capacidad para desarrollarse, sobre todo, todas sus energías y todos sus pensamientos. John Jairo, ¿nos hablas más fuertecito, por favor? Y poderlos poner en las manos, donde él se ha podido desarrollar y con las manos ha podido funcionar. Todo eso es lo que yo puedo observar acerca de todo lo que es la inteligencia del hombre, la ha puesto casi todo es en las manos, en ese miembro tan importante como es las manos. Esa es mi observación. Estamos terminando el tiempo, entonces no les quiero quitar más tiempo y poderles decir que muchas gracias a todos ustedes por estar haciendo este magnífico programa. No, a los oyentes la y a mano ustedes, principalmente a instrumento de primer orden, además, muchas gracias. Que es capaz de generar pensamiento y generar habilidades y facultades dentro de la misma mente. Pero hay otros elementos que... Pero agradecemos a John Jairo, muchísimas gracias John Jairo, muy amable por su llamada. Sí, pero como ya llegamos al final, Juan, saquemos las conclusiones. No, y no puede haber conclusiones, ¿no? Materialmente, biológicamente se puede comprobar la teoría de la evolución, pero ya ese aspecto de la humanización sigue siendo una cosa muy difícil, un tema álgido, peliagudo, y como nos dijo don Julio por allá desde Pereira, muy difícil de abarcar. Realmente lo que nosotros quisimos fue dar unas pinceladas ahí, unos brochazos, para reaccionar un poquito, como para pensar en lo que somos como humanos, y los compromisos y la obligación que nos impone esa categoría precisamente, el de ser humanos. Yo pienso que nosotros como creación, vuelvo a mi punto de vista, y es que lo uno no riñe con lo otro. Aquí necesariamente hay una fuerza ordenadora, que desde el punto de vista biológico tengamos muchísimas semejanzas con otras especies y también unas enormes diferencias también con otras especies nos hacen únicos. Y este es un universo o un planeta que necesariamente no es el único en el que pueda existir vida. Tiene que haber vida en otros planetas y, creo yo, vida inteligente. Ahora, la cuestión es que el universo tiene su propia dinámica, tal vez echada a rodar por una fuerza superior, que simplemente puso allí los ingredientes y los elementos y dejó que cada uno de esos universos fuera evolucionando por sí mismo hasta alcanzar el grado máximo de su inteligencia, pero también que, siguiendo ese ciclo, alcance también su declinación hasta llegar al fin, porque todo ser que existe en el universo necesariamente tiene un principio y tiene un fin. Y eso no es gratuito, no puede ser puro azar. A ustedes muchísimas gracias por la compañía. Los dejamos con esta imagen de la creación de esa fuerza superior. A ustedes muchísimas gracias. No se vayan porque la programación de Teleantioquia continúa, el noticiero de la Deutsche Welle y luego los demás programas. Y gracias por preferirnos, por hacer de este el canal público más visto en Colombia. Gracias a su preferencia.
Así que hay que seguir sintiendo pasión por lo nuestro para poder hacer de este un mundo mejor. Muchísimas gracias, buenos días.